Realmente quienes nos encontramos viendo la situación por la que viene atravesando el país, preocupados por el futuro de nuestro país y ver la forma en cómo podemos volver a tener un crecimiento económico que permita a su vez un desarrollo económico que se traduce en bienestar para todos los miembros de la sociedad que formamos el país. Nos hemos agrupado hace algún tiempo atrás, cuando apareció este nuevo proceso electoral, para tratar de dar nuestro pequeño aporte para lograr, en primer lugar, en primera instancia, la figura que nos permitió agruparnos fue la figura de Fernando Villavicencio, un ilustre periodista, investigador profundo, a quien muchos lo habíamos escuchado, lo habíamos leído, habíamos visto su desenvolvimiento en la Asamblea Nacional. Nos agrupamos, fuimos los amigos, los vecinos, que nos juntamos, van varios compañeros unos días, otros van otros, pero tenemos una representación, lógicamente, de la gente que quiere un país próspero y seguro. Eso es lo fundamental, lo que nos unió para apoyar en primera instancia la candidatura de Fernando Villavicencio. Ya, ahora, economista, entonces, este movimiento quedó debidamente organizado y asumieron ustedes esta responsabilidad o decisión de apoyar esta candidatura. No sé bajo qué consideraciones. Bueno, nos hemos seguido reuniendo, terminó la primera etapa en la que nosotros pensábamos que podía seguir adelante en el desarrollo, para el crecimiento del país, para llegar a reconstruir, reestructurar al país realmente frente a la dura situación que era Villavicencio. Tuvimos ese vil asesinato a este joven político, eso nos desestabilizó indudablemente a nivel nacional, que determinó que perdamos el espacio durante ese duro momento que tuvimos que atravesar. Y ahí los resultados, ¿no? Las listas para asambleístas, se llega a 30 asambleístas por este grupo, y la diferencia que tiene el candidato que sustituyó a Villavicencio, Zurita, no llega sino a tener un 16% aproximadamente, una gran diferencia, no se explica, no es explicable, pero realmente eso nos determinó que no podamos llegar a participar en la segunda, en el balotaje definitivamente. Y frente a esto, pues, se han acercado, hemos venido analizando los amigos, los compañeros, qué hacer, cuál es la línea política, a quién debemos respaldar con nuestro voto, con lo que podamos nosotros, a la persona, al candidato que más se acercaba a nuestro pensamiento que nos había unido. Y es por eso que después de haber recibido la visita de dirigentes del movimiento de Novoa, hemos conversado, hemos dialogado, y bueno, los vamos a ayudar. No hemos hecho documentos, no somos para documentos, somos para decir, aquí estamos con nuestros votos para el candidato Novoa. No, es otra cosa más. No estamos nosotros diciendo, vamos a ir, necesitamos esto. No, nosotros lo que estamos haciendo es, con nuestro esfuerzo, con nuestra presencia, avalando a quien puede ser y debe ser nuestro presidente de la República. Un hombre joven que creemos que con su experiencia profesional, con su formación profesional, tiene 4 títulos de cuarto nivel, que garantizan su conocimiento, y además ha estudiado en áreas relacionadas con la administración de gobiernos, de gobernar, se ha preparado. Creemos que podemos darle esta oportunidad a un joven que trae nuevos pensamientos y que realmente llegó a la segunda parte de este proceso electoral por la votación de los jóvenes. Y también va a llegar a ser presidente con la votación de quienes ya
somos más maduros, pero que creemos que tenemos que apoyar a quien creemos que va a hacer un mejor papel para reestructurar y seguir adelante con nuestro país. Claro, no son los únicos, ¿no?, que están apoyando desde diferentes ángulos de la sociedad civil a esta candidatura. Pero decíamos que ¿qué afán tienen ustedes? ¿Cuál es el interés, el propósito, más allá del general que tenemos todos, de ver un país mejor, ordenado, próspero, más allá de toda aspiración legítima de un ciudadano responsable de este país? ¿Qué más les anima? ¿Qué fue? ¿Cómo es que se organizaron? Porque en principio se organizan bajo la figura de Fernando Villavicencio. En Loja no era muy difícil hacerlo para apoyar a este querido personaje, pero ya sin él la cosa se complica. Ahora entiendo que si ustedes lo hacen de la manera más desinteresada, ¿no es cierto que hay otros que lo hacen tal cual ustedes? Bueno, mi estimado Freddy, te debo decir que realmente gran parte de quienes conformamos este frente son profesionales, jóvenes, que vamos sin ningún interés. En la campaña anterior a nosotros no nos apoyó nadie económicamente, no nos han dado no nos hicieron ningún ofrecimiento para quienes militan, quienes nos agrupamos en ese sector, sino que lo hacíamos por una idea, por un sueño de que queremos un país mejor. Por favor, Freddy, no podemos seguir viviendo en un país en donde ya no puedes salir a la esquina, donde estás preocupado qué pasa con tus hijos, con tus nietos, si salen a la calle, si están yendo a la escuela, si llegan, no llegan. Si nosotros mismos no sabemos si podemos llegar bien a tu hogar, regresar a tu casa. Aquí en Loja todavía vivimos una paz, una tranquilidad, pero tú sales a Machala, vas a Quito, la Franciscana, ya se acabó la Franciscana, ciudad de Quito, vas a Guayaquil, ya no puedes disfrutar de su malecón, de sus bellezas, de su ciudad. No puedes ir a ninguna parte, no puedes ir a ninguna otra ciudad en la costa, sobre todo Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, Quevedo, una ciudad tan bonita. Ya no puedes llegar, vives encarcelado, encerrado en tu casa, pensando en que si puedes o no puedes llegar. Eso realmente es terrible, no podemos seguir así. Luchamos entonces para quien venga al país, poderle decir, nosotros no te exigimos, sino que cumplas lo que queremos, que nos des un país con seguridad, con bienestar, con crecimiento económico, que permita a su vez traducirse en un desarrollo económico, mejor en la salud, mejorar la salud, mejorar la vialidad, la provincia botada, abandonada, muchos años. Es decir, queremos incorporarnos a la realidad nacional, pero no solamente a nosotros, sino que queremos que todos los ecuatorianos vivamos en paz y no veamos en las calles lo que nos puede pasar mañana, como vemos a nuestros hermanos venezolanos, colombianos pasar por nuestras calles, por nuestras carreteras, ver en las esquinas de nuestra ciudad de Loja personas arrodilladas, personas con guaguas. Eso no es la vida no fue así la vida del Ecuador. Ha habido pobreza, pero no a ese nivel, y no queremos ahora que nuestros coterráneos, nuestros paisanos tengan que emigrar, no por falta de trabajo, sino también por falta de seguridad, porque no estás seguro de tu vida, tienes que arriesgarte a vivir una vida más riesgosa a lo mejor, pero queremos estar en nuestra patria, hemos nacido acá, queremos morir en nuestra patria con dignidad. Economista, usted escribe la historia, he visto, le gusta escribir y lo hace bien, y lo hace bien. ¿Podría usted
no por una experiencia vivencial, sino más bien intelectual, de un historiador, contarnos de repente algo que, ¿cuándo fue el Ecuador que vivió una convulsión como la que hemos vivido en estos últimos años? ¿Cómo no, ni siquiera sabemos cómo se fue gestando esto? El Ecuador antiguo era un país modesto, austero en su economía, y yo no sé si se produjeron así acontecimientos. Hablábamos el otro día del velasquismo. No queda nadie que sea velasquista. No encuentro a una sola persona que diga, yo soy velasquista. Y hablábamos de esto el otro día, pese a que es uno de los referentes más intelectuales, prominentes de la América Latina, uno de los exponentes más brillantes de la oratoria, de la filosofía Velasco. No obstante, era otro populismo, uno no sabría cómo interpretarlo. Usted puede hacer así una diferenciación y ver cómo fuimos involucionando, porque todo, lo correcto es evolucionar, crecer, mejorar, pero ¿cuándo fue que descendimos a este nivel que vive el Ecuador? Bueno, Freddy, realmente es un cambio total a los años a que tú te refieres. Yo desde muy niño escuchaba las luchas políticas, el análisis político, la vida política del país, conservadores, liberales, dos tendencias claramente establecidas, y otro partido de la izquierda, no digo nombres, pero de la izquierda. Así habíamos vivido y asomaban ciertos líderes como Velasco Ibarra, populista, que llegó 5 veces a la presidencia de la República. Usted por sus ancestros y todo, por tradición, usted era un conservador. De línea conservadora. De línea conservadora. De línea conservadora, sí. Claro. Sí. Y entonces, ¿cómo? Por ahí echémosle así. Entonces fue de un hombre de línea conservadora, veía en la otra orilla los liberales. ¿Cuándo fue que se fue extinguiendo estas corrientes ideológicas, políticas, y que dieron paso a otras generaciones políticas ya sin identidad casi? Bueno, mira, Freddy, hay una cosa que hay que analizarla. Ahora estamos globalizados, tenemos capacidad de saber lo que pasa aquí y al otro lado del mundo. Así mismo. Así estamos ahora y es fácilmente podemos identificar lo que pasa. En nuestra época realmente estábamos representados por gente preparada, con gran capacidad, grandes líderes. Bucarán, no nos olvidemos que solamente Bucarán hubieron líderes como Raúl Clemente Huerta, Eminencia, líderes una como eminencia. los Arrosemena Monroy, Arrosemena sí. Carlos Julio Rosemena Monroy, Y Carlos Tola, Julio el hijo Rosemena Tola, Tola y hasta Carlos Julio Rosemena Monroy, ya no prosperaron. Ya no, hasta ahí. Hasta ahí llegó, hasta los Tola creo que... Hablamos de Raúl Clemente, de Huerta, Montalvo, hablamos de Jorge Salvador Lara, hablamos de Ignacio Zambrano, hablamos del que fue canciller de la República, lojano, eminente escritor Rogelio Valdivieso, un gran orador, un gran político, fue canciller de la República, pero en ese entonces vivíamos otra vida, otra situación, una gran campiña en donde se escuchaba y se aprendía de política. Pero usted dijo, eran gente preparada. Me parece que ahí está el punto de quiebre. Ahí está. Sin querer nos respondió, creo ya, sí, bastante al respecto. Perdimos eso. Perdimos, mire, yo recuerdo que desde muy niño, cuando estaba ya en los últimos años de la escuela, en el colegio, ¿qué hacíamos nosotros cuando se reunía el Congreso Nacional? Prendíamos la HCJB, sí, la Voz de los Andes, ¿no es cierto?, para escuchar la transmisión del Congreso, de diputados, de senadores. Uno,
cuando uno escuchaba para aprender. Para claro. aprender política, para aprender historia, para aprender lo que se debe hacer. Escuchábamos... Ahora si lo escucha es para burlarse, para ver las estupideces y las barbaridades, las ignorantadas que hablan. Sí, mira, ¿Cómo cambió? Por eso dije, cuando dijo preparadas, dije, ya está resuelta la pregunta. Mira, Freddy, era prohibido leer. En el Congreso, diputados, senadores, no se leían los discursos. Se paraba el orador, Carlos Julio, hablaba y se acordaba de la dictadura y decía, a mí me llevaron al calabzo 4 Judas. A Cristo lo llevó al calabzo 3 Judas, un Judas. Yo tuve 4 Judas. Y decir, bueno... Al cadalso. Sí, ¿no? A la cruz, ¿cierto? Sí, señor. Sí, o sea, hablaban, se lo escuchaba los discursos a don Azar Bucarán, por favor, mis respetos profundos, no fui de su línea, pero hay que respetarlo, la profundidad de análisis, autopreparado. Mira, tremenda preparación. No necesariamente no estuvo en la universidad. Pero claro, díganme la cuenta, hablando de Azad Bucarán, el Malín. El Malín. Claro, pero no estamos hablando de esas escorias que luego se derivaron de ahí, pues. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Un saludo al economista Jorge Piedra, a sus oyentes en la región sur del país y en el planeta a través de la web. Le habla Enzoneira Granda. Mire qué sustanciosos y emotivos conceptos de un pasado reciente, diría yo, los que ya tenemos algunas décadas de vida. Quisiera puntualizar en la preparación, por ejemplo, Velasco Ibarra leía la filosofía en francés. Él dominaba el francés. Sus libros, por ejemplo, de Teilhard de Chardin, El fenómeno humano, prácticamente lo recitaba. Y cuando se sucedían estas caídas, estas revueltas políticas, él no como nuestros líderes que se largan a Miami a disfrutar, él se iba de verdadero académico a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Allá estaba su cátedra y de allí regresaba nuevamente al Ecuador. Las intervenciones de Camilo Ponce Enríquez, qué sustanciosas, qué preparación, qué exigencia, qué rigurosidad de conocimiento de la sociología, de la política, de la economía. Pero hoy, esa dualidad contradictoria, ¿cómo se explica que grandes conglomerados de ecuatorianos vuelvan a votar por seres, por personajes, por políticos de cero credibilidad y que su paso por la Asamblea ya demostraron que es nula? La Asamblea disuelta, revocada por su espíritu antidemocrático, o que se vote por personajes que se identifican con la corrupción, identificados como amigos de mafias del narcotráfico, que esas personas, esos personajes sean los más votados por individuos, por políticos que nos anuncian, que nos dicen que el dólar no conviene al Ecuador y que hay que salir de la dolarización. ¿Cómo explicar esos hechos sádicos? Porque elegir a estos personajes, por donde usted lo vea, es un sadismo. Yo quisiera una reflexión sobre mis modestas y sencillas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, economista. Realmente
nos ha hablado de Velasco así. Velasco es un hombre muy lleno de vida todavía en nuestra mente, en nuestra historia, lo recordamos, y dicen que cuando a una persona se la recuerda está viviendo, es la única forma de ser inmortal. Cuando alguien se acuerda de algo, está viviendo esa persona. Camilo Ponce, Carlos Julián Rosemena, Otto Rosemena Gómez, César Trujillo, etcétera, y hombres como todavía vigentes en la vida política pública y que permiten realmente orientarnos. Osvaldo Hurtado, yo no fui partidario de Osvaldo Hurtado, fue mi maestro alguna oportunidad en algún curso, yo lo respeto profundamente y lo leo permanentemente, un hombre de análisis coyuntural que orienta. Entonces ahora, ¿en dónde estamos? Realmente la situación del país es difícil. Pero ahora, ya muy bien, es difícil, entonces cambió todo porque se banalizó la política, se produjo lo que hablábamos más temprano, el ascenso de la insignificancia, la mediocridad, la astucia, son los que triunfan, son los oportunistas los que triunfan, es la política sin principios, ¿no? Entonces yo me meto en un frente para pescar a río revuelto y entonces vemos una cantidad de frentes que proliferan y no lo vamos a juzgar nunca al suyo, porque el suyo se organizó justamente con una candidatura en ciernes, ¿no? ¿Sí? Como era la de Fernando Villavicencio. Entonces se consolida esta en torno a esa figura y luego van tomando cuerpo, fuerza y se mantienen por ahí, ahora apoyando ahí. Pero no sé si le merece algún criterio de saber cómo el oportunismo de nuevo ha amanecido en las calles, abanderándose de esta candidatura. Imagínese usted, economista, incluso que debe tomar en consideración muchas personas, gente, políticos, que se supone que ideológicamente no deberían estar por ahí, ¿no? A usted le queda bien, es un conservador, el otro es un hombre de derecha, como dicen en mi pueblo, le talla, queda muy bien. Pero si viera usted, solo por no incluir y someterlos al escarnio público, no deberíamos decir sus nombres, pero la gente los ve y los identifica, hombres y mujeres, verlos ondeando las banderas de candidatos que no se compadecen con sus ideologías. Es una situación que no nos llama la atención tampoco, economista. Bueno, no nos llama atención hace muchos años, ya no se hace política. Aquí lo que se hace son actividades de tipo electoral para llegar al poder, sin una base ideológica que van a sustentar. Muchos ni siquiera identifican cuál es el modelo de economía que van a seguir, de libre mercado, van a abrir las fronteras, van a cerrar las fronteras, vamos a seguir luchando por la soberanía nacional, donde no puede entrar nadie, solamente nosotros o nuestros compinches, no. Entonces aquí no estamos hablando de una línea política. Lamentablemente en el Ecuador se creó la famosa ley de partidos políticos que nunca funcionó. Ahora usted encuentra una montonera de partidos políticos que no representan sino a un núcleo exclusivo de amigos. No, economista, es tan triste que no representan a nadie, a tal punto que se conforman partidos políticos para alquilarlos. Así es. Fíjese lo que pasó desde las seccionales hasta las últimas. Todos los candidatos no tenían partidos políticos y los partidos políticos no tenían candidatos. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hay que recordar que el que no recuerda todo lo que ha pasado en la historia, en el tema de democracia, porque muchas gracias por lo que nos están contando la historia, pero acuérdense que en la década también de los años 883 al 95 más o menos, apareció un nuevo partido. Entonces estamos hablando de un partido que decía el partido de los partidos progresistas. Entonces se definió un grupo intermedio. Después comenzaron ya los alfaristas, comenzaron el CFP y otros más hasta la historia. Pero bueno,
Lo importante es centrarnos en eso. ¿Por El qué? Partido Socialista supongo que debe haber sido uno también de los más antiguos. Sí, Es sí, uno de sí, los más también está en la historia. Pero vamos al tema de los liberales conservadores y pasó el Partido Progresista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está, lo que hacen la historia es derecha a izquierda, negro, blanco, pobres, ricos, y pelearnos con nosotros. Exacto. Si no necesitamos pelearnos, lo que nosotros necesitamos es hacer un censo, un consenso, una conversación, una tertulia, atacar la idea suave con las personas, duro con el problema, porque si las personas no tenemos la convicción de coger un libro para entenderlo, ¿para qué vamos entonces a debatir si no vamos a entender que es del problema? Hay que atacar los problemas. Diferentes problemas tenemos. Ahorita seguridad, necesitamos educación, necesitamos el tema de trabajo y otras cosas más. El agro. Pero para eso nosotros tenemos que estar centrados en el problema, porque si nos centramos en la persona, nosotros seres humanos somos seres humanos. Entonces, sabe que una persona no es todólogo, hay que trabajar multidisciplinariamente y todos trabajar en conjunto. Entonces, eso quisiera decir. Totalmente. Muchas gracias por esas conversaciones de altura. A usted, amigo, gracias. O sea, este si hombre, me permites para... Sí, solo que quería dar paso a la llamada, porque estaba entrando una llamada ahí, pero avance. Mire, para contestar al amigo que acaba de hablar, realmente la política se hacía con decencia. Yo recuerdo, y escuchábamos a los diputados, a los senadores, discutiendo acaloradamente. ¿Se acuerda usted hasta analizando... cuándo existió el Senado, tal vez? Bueno, cuando se reformó la Constitución. Pero antes, se eliminó. Pero con el retorno a la democracia ya no hubo Senado. Ya no hubo Senado. Ya por eso, ojalá se pudiera acordar, Ale, ¿cuándo fue el último año que hubo la bicameralidad? Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy. Quisiera hacer un análisis de lo que están hablando de la debacle política que vive el país. Entonces yo quiero decir que, como dije anteriormente, los seres humanos son los mismos en todas las partes del mundo. En Alemania, en Estados Unidos, son corruptos por naturaleza. Pero ¿qué nos diferencia entonces de Estados Unidos? Porque allá hay un país civilizado, o Alemania, y aquí no. Es porque allá se respeta la ley y aquí no. Entonces aquí no se castiga nada. Si un político se roba, no pasa nada. Entonces, aquí no hay castigo. La única forma en que el ser humano tenga miedo y no cometa es el castigo. Por eso existe la religión, ¿no? La religión es el miedo que le hacen dar al ser humano. Entonces, aquí como no hay castigo, no hay el que la hace, la paga, aquí se hace lo que quiera. Entonces, yo también, en ese análisis, ¿por qué ha cambiado la política? Yo escuchaba hace tiempo, así mismo, un político que decía que él escuchaba la radio y repetían los discursos. Pero ¿qué pasó, no? En 1990 ingresó al Internet. Y entonces eso cambió todo, porque nuestros jóvenes ya tienen otro tipo de entretenimiento, entonces tienen todo el entretenimiento del mundo y ya no van a irse jamás a estar viendo los discursos de los políticos. En cambio, antes no había entretenimiento. No había entretenimiento de nuestros jóvenes, entonces uno de los entretenimientos era la política. Entonces todos los jóvenes del Bernardo Valdivieso, yo he tratado de recopilar eso, los dirigentes escuchaban a radios del Congreso, de todas las intervenciones de los políticos, y eso ya no pasa en la actualidad. Por ejemplo, yo pongo el caso de Velasco Ibarra. Yo pienso que Velasco Ibarra en la actualidad no hubiera ganado, porque a partir del Internet lo que busca el ser humano es lo visual. Primero hay que ver lo que sea bien presentado, que sea atractivo, si no, no hubiera ganado. Entonces Velasco Ibarra, al tener en la actualidad, por ejemplo, que presentarse en medios de comunicación y en el Internet, pienso que jamás hubiera ganado. Eso nomás, Fred. Gracias. Claro. Sí, economista, pero antes que se nos vaya, que ese ciudadano nunca hubiese ganado. ¿Sabe por qué? Vean ustedes a la consejera este rato. A un amigo dijo, no hablemos mucho de las personas. Y yo también estoy de acuerdo con eso, pero vean este rato a una consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Pues eso solo revísenla. Jovencita y guapa, tal como dice el hombre, ¿no? Esta mujer ganó por guapa, por joven, y ganó porque está en una organización política que todos ganaban. Nadie sabe cómo. Y vaya a ver el festejo que hace
por los juegos, de estos juegos electrónicos, de estos juegos de la tecnología. Pero revisen a esta mujer, consejera, en su vida se ha leído un libro, pero pasa solo en los juegos estos electrónicos. Y dice, ella recomienda que es lo mejor del mundo que se ha descubierto. Puede ser que a lo mejor hasta tenga razón, estamos equivocados. Pero claro, ya nadie lee libros, a nadie le importa, nadie escucha, la gente vive el día a día, es frenética la vida, economista. Bueno, quería, antes de pasar a contestarte, Freddy, me hace acuerdo el compañero que acaba de hablar hace un rato. No es verdad que Velasco Ibarra no hubiera podido ser presidente. Fue presidente cuando había la televisión. Antes decían, Velasco Ibarra, denle un balcón y es presidente. En la plaza de San Francisco, en Quito, se daban los grandes discursos, llenaba la plaza de San Francisco, que es dificilísima llenarla. Y después cuando decía, Velasco Ibarra no va a ganar porque hay la televisión, y él no es para la televisión, porque no puede captar el fervor de las masas, y él en la televisión ganó. Y era elegante. Era elegante. Muy elegante. Era fíjense, a tal punto que este hombre cuenta la historia, que no recibía un cura, un sacerdote, sino venía con su sotana. Era demasiado riguroso, demasiado disciplinado. Prácticamente él se vestía de frac. Un hombre muy elegante. Muy elegante, simpático, frente pelada, con gestos para hablar, pero con una filosofía, una oratoria, que todos juntos, los de los últimos, él fue hasta 1972, nunca nadie hubiese reunido todas esas cualidades y condiciones. Creo que todos los asambleístas que están ahora, está bien para que le pasen un café caliente, alguna cosa, y tengan ese honor de servir para servir un café, pero no más. Buenos días, última llamada y nos despedimos. Ha estado bonito, economista. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Mira, lo que pasa es que estoy en el camino, doctor. Quiero que tenga paciencia un ratito, tal vez se corte. Pero le estamos escuchando, por favor, hable. Mira, salía desde la ciudad de Loja, desde Carigán más acá arriba, y los señores agentes de tránsito venían tras mi camión que vengo conduciendo. Y estos señores ya llegar acá arriba a la garita, me cruzan adelante el patrullero y me dicen que yo he rebasado en una curva. Y coge este agente Luis Ganachapo Chuari, un agente Córdoba y un agente Martínez. Bravísimos. Ese señor Martínez, ese señor de Córdoba le dice, chucha, dice, ese man es de la sierra. Y cogió el señor agente, le dijo, oiga, le dice, vea, yo soy de aquí de Loja, yo vivo en tal parte. Y estos señores muy abusivos me cogió y me citó diciendo que yo rebasaba en una curva. Señor, le digo, ¿por qué me ponen direccionales? Yo lo rebasé, pues señor, no tengo ningún problema. Yo no tengo tiempo para aceptar aquí citaciones, señor, porque yo no estoy diciendo nada. Usted que me conoce, y con mucho conocimiento de usted le digo, señor secretario, porque no soy borracho, usted me lleva a la casa, si tuviera yo llevar a la casa, le dije, ¿no es cierto? Muy bien, amigo. Lástima, es cierto que ya se le pierde su señal, pero de celular. Pero dicen pues que es el pan de cada día, ¿no? De los pobres transportistas. No le hacen parar nunca un auto que lo vean, auto pelucón, no, jamás. Léanlo a Eduardo Galeano, lo que cuenta de eso. Estos solo persiguen a los pobres. Le ven una volquetita, maltrecho, un camioncito, eso los hace parar. Un taxi, una camioneta de alquiler, le hacen parar. Nosotros particulares no. Puede ir repletos de delincuentes, puede ser lo que sea, pero ellos no paran eso, no hacen partidas. Y cometa o no cometa la infracción, igual lo hacen parar a la gente que ellos saben que es pobre como ellos. Ellos son tan pobres como los que hacen parar, pero a esos hay que perseguirlos. Así es este mundo. Economista, quisiera agradecer, fíjese, qué honor para mí haberlo tenido a usted,
primera vez, me parece que alguna vez intervino por teléfono, creo, pero ahora tenerlo aquí presente para hablar, y espero que sigamos y que conversando algún otro día, y que le vaya extraordinariamente bien en su frente político en apoyo a la candidatura del señor Daniel Noboa. Sí, gracias Freddy por tu invitación, así es, hemos estado 1 o 2 programas aquí. Yo soy persona que vivo mi vida tranquilamente, pero que me preocupo del país, me preocupo de mi ciudad, de qué viene y a dónde vamos. Creo que el pueblo ecuatoriano sabe ya por quién votar. No es necesario dar el nombre. Queremos progreso, bienestar, seguridad para nuestro país. Muchas gracias, Fred. Economista,